a grabar las clases. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios bendiga a mi hermano Ángel, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermano. Primeramente agradeciéndole al Señor por esta oportunidad, amén, que nos da un día más de vida y poder estar conectados junto a ustedes y poder aprender más, amén, porque esa es la intención de nosotros. Si Dios nos dio esta instancia para poder estudiar, aprovecharla y sacarle al máximo. Amén. Así que en esta hora vamos, mi pastor Hipólito, si nos puede guiar en una oración. Amén. Para empezar estas clases. Amén. Amén. Ya oramos. Amén. Ya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, Amén. por poder unirnos con nuestro hermano Patricio, los pastores, los hermanos que están ahí, Señor, conectados, para poder participar de esta clase, Señor, esta enseñanza que siempre, Dios mío, es tan necesaria para nuestras vidas, esperando, Señor amado, que el Espíritu Santo traiga claridad, luz a cada uno de nosotros, Señor amado, de forma especial a nuestro hermano Patricio, que será el profesor, Señor amado, bendícelo, úsalo, dale gracias, sabiduría, Señor, amplía su conocimiento, dale claridad, Padre del cielo, y a nosotros, Señor amado, la humildad para tener un corazón de discípulo, Señor, y aprender Así en es. esta hora más de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, únenos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y todo lo hacemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dios bendiga a mi hermano Samuel, que ahí está también Amén, conectándose. Bendiciones, mi hermano amén, Samuel. amén. Mi hermano Amén, Dios le Ángel. bendiga, mi hermano. Amén. Mi hermano Ángel de allá de Ancud. Dios me lo bendiga, mi hermano Ángel. Bueno, vamos a empezar la clase de este día miércoles 29 ya de noviembre, ya siendo las 8:05, le damos comienzo de octubre, perdón, a nuestras clases, amén. Así que Dios le bendiga a cada hermano. Bueno, le comento, este otro miércoles vamos a dar dos pruebas, ¿ya? Para que ya se preparen de lo que hemos estado pasando. No vamos a pasar nada de prueba de lo que hemos estado anunciando. Ya todo lo que vamos a pasar en la prueba eh, es todas las diapositivas, los estudios que hemos hecho virtualmente, ¿ya? Y lo otro, que desde ya vamos a empezar a preparar las presentaciones. Yo voy a elegir la temática conforme a los estudios de investigación que se han hecho y van a tener, por ejemplo, cada alumno va a tener 15 minutos de exposición, ¿ya? Vamos a evaluar y eso lo vamos a grabar también, va a quedar grabado. ¿Por qué? Porque esas notas también las va a tomar el rector de allá de Estados Unidos, ¿ya? Porque quiere conocer también, quiere ver él también cómo ellos están en clases, son partícipes, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos a trabajar en lo dinámico, la exposición, ¿ya? Obviamente se les va a dar la temática a cada hermano. No va a ser en un puro día, sino que, por ejemplo, puede ser un día un hermano, un día lunes, perdón, un hermano, el día miércoles puede ser otro hermano y así, ¿ya? Pero le vamos a dar 15 minutos de exposición para que los hermanos puedan poner el trabajo de investigación, le va a estar dando, en este caso, el profesor, mi persona, ¿ya? Para que estén preparados, para que no se pongan nerviosos, esto tienen que estar tranquilos, si esto es una clase, no vamos a evaluar si usted se equivocó, no, queremos ver la evaluación que usted dispuso su vida y pudo hacer ese trabajo, investigar ese trabajo. Amén. Lo ideal es que todos tengamos esa linda experiencia de poder el día de mañana, si póngase usted de aquí salga un profesor o de acá salga alguien, no sé, un líder, ¿me entiende? Y esto le va a servir mucho en cómo poder dirigirse a una audiencia en sí. Entonces, desde ya le hago ese alcance que la otra semana, el otro miércoles, se vienen dos pruebas. No es difícil, hermano, ya para que no estén asustados. Y aparte, vamos a estar ya desde, yo creo, en 2 semanas más, vamos a empezar con el tema de las investigaciones para que ustedes puedan presentar ese trabajo, que también va con nota, ¿ya? Así que yo sé que algunos todavía no tienen su libro. Lo ideal es que ya, desde ya, empiecen ustedes a imprimir el libro, porque después, más adelante, también se le van a pedir las tareas del libro, ¿ya? No vamos a ser tan exigentes en ese sentido de que ustedes estén constantemente todos los días ahí, porque yo sé que la mayoría acá son ministros pastores y tienen responsabilidades eclesiásticas.
Entonces, se entiende de esa parte. Y también que hay hermanos que también son honrados, que están en el liderazgo, la mayoría también. Entonces, no va a ser una exigencia tanto de que ustedes estén ahí, se puede decir, quemando pestañas, ¿ya? Estén toda la noche, pero lo ideal es que se aparten al Señor y hagan trabajos de investigación. Amén. Bueno, eh, declarando esto, vamos a nuestra lección del día de hoy, nuestra lección, y lo invito a abrir sus libros, los que tengan los libros ahí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si me esperan un poquitito, vamos a ver acá. ¿Qué tengo por acá? Diga, ya. Y quedamos, ¿recuerdan en qué quedamos la clase pasada? Me parece que quedamos en la lección número 2 que hablamos de los patriarcas. Si alguien me puede corroborar en eso. Y hablamos también, ¿no es cierto? Sí, la era de los patriarcas quedamos. Y vamos a hablar hoy día un tema muy bueno. Ya vamos a tocar un poco de dispensación y los vamos a ir inmediatamente a la diapositiva. ¿Me confirman si se ve en pantalla? Sí, sí se ve. Y amén. Ya, lo invito a abrir también su Biblia. Recuerda que su Biblia es lo más importante acá. Ya ustedes pueden tener un libro, pero lo más importante es que tengan la Biblia a mano. Amén. Porque ella es la que nos da su interpretación y a lo que no, el conocimiento que necesitamos adquirir. Amén. Vamos a pasar al juicio diluvio. Aquí también hay cositas que se van a enseñar, quizás algunos enseñan como doctrina, vamos a ver un poquito de dispensación. A todo esto, ¿conocen, alguien ha escuchado hablar de las dispensaciones bíblicas, que son 7, ¿no es cierto? Yo creo que la mayoría ya las conocemos. Amén. Nosotros tenemos que entender bien que nosotros, nuestra línea pentecostal, se puede decir, creemos en la de la dispensación. Ya las dispensaciones principales siempre hay que tenerlas bien claras y poder, si no entendemos las dispensaciones, cómo trabaja Dios, no vamos a poder entender hacia futuro la gracia de Dios, no vamos a poder ver, no sé, se puede decir, cómo Dios trabaja en el hombre, ¿ya? Porque la dispensación nos enseña mucho los periodos de la historia de la humanidad. Para poder entender un poquito más la escatología, necesitamos conocer las dispensaciones bíblicas, ya que son 7. Lo ideal es que ustedes también ahí, cuando estudien, ¿no es cierto?, las dispensaciones, véanlas de un punto de vista siempre, se puede decir, bíblica. Hay una Biblia muy buena que yo se la recomiendo para que la note, que es la Scolfi, ¿ya? La Scolfi es una Biblia dispensacionalista de un toque pentecostal. Para los que la tengan o no la tengan, traten de tenerla para poder entenderla. También les recomiendo la Biblia de la profecía de Tilla Hayer, ¿ya? Que son dos Biblias muy buenas. Teniendo esas dos Biblias van a poder entender los periodos bíblicos en la dimensión de las dispensaciones, ¿ya? Y van a tener un más amplio, se puede decir, visión general en el tema escatológico. ¿Ya? Recordemos que la rama de la escatología hay muchas posturas, hay mucho simbolismo, y por ende tenemos que entender, por ejemplo, no sé, qué son los imperios, tenemos que ir al libro de Daniel, tenemos que complementar con mucha área lo que es el tema de la escatología, ¿ya? Ahora, vamos a ir al juicio y diluvio, ¿no es cierto?, que se encuentra en Génesis capítulo 1 al 13. Pero nos vamos a ir inmediatamente a Génesis capítulo 6 versículo 9 al 13. Y en esta ocasión le vamos a dar la oportunidad a nuestro querido hermano Roberto. Dios le bendiga. Vamos a ponerlo un poquito más dinámico en las clases, ¿ya, mi hermano? Así que, mi hermano Roberto, Génesis capítulo 6 versículo 9 al 13. Si nos puede ayudar ahí con ese. Amén, amén, ¿Eh? Amén, amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor amén, y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida,
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Gloria a Amén. Dios. Este es el pasaje central, Génesis capítulo 6 al 8. ¿Por qué? Porque aquí marca un antes y un después. Marca una antes y después en generación. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de dispensaciones, y me gustaría que fuéramos al tiro a anotar esto, las 7 dispensaciones para poder entender esto, y vamos a entender por qué Dios tomó esta medida de juicio. ¿Amén? Ya, las dispensaciones bíblicas son periodos de tiempo en lo que Dios administró su relación con la humanidad de manera distinta, elevando progresivamente su voluntad. La teoría más común, ¿cierto? Identifica 7 dispensaciones en la historia bíblica. Número 1, y aquí vamos a anotar, las 7 dispensaciones principales, algunos dicen que son 9, en sí, doctrinalmente son 7, ¿ya? Número 1, inocencia, dispensación de la inocencia. Y esto es desde la creación hasta la caída de Adán y Eva. Y la responsabilidad era obedecer a Dios en un entorno perfecto. ¿Ya? Si usted quiere analizar después, estudiar las dispensaciones, lo medular es eso, inocencia, desde la creación hasta la caída de Adán y Eva. Y era la responsabilidad, era obedecer a Dios en un entorno perfecto. Número 2, conciencia. Y esto es de la caída hasta el diluvio. La conciencia del hombre fue activada, póngale ahí, pero fracasó. La dispensación de la conciencia desde la caída hasta el diluvio. La conciencia del hombre fue activada, pero fracasó. La dispensación del gobierno humano, que es la número 3. Número 3, colóquela ahí. Dispensaciones del gobierno humano. Y esto es desde el diluvio hasta Abraham. ¿Ya? Culminó en la rebelión de la Torre de Babel. ¿Ya? El gobierno humano, desde el diluvio hasta Abraham, se estableció el gobierno humano que culminó en la rebelión de la Torre de Babel. Lo vamos a ir lento, hermano, porque esto es necesario que lo puedan anotar para tener un panorama bíblico de cómo Dios trabajó en los tiempos. ¿Amén? Después tenemos como número 4, dispensación de la promesa, que es desde Abraham hasta Moisés. Dispensación de la promesa desde Abraham hasta Moisés. Y ahí le coloca su raya, 2 puntitos, y le pone: Dios hizo promesas a Abraham y su descendencia, y su responsabilidad era creer y obedecer. Dispensación de la promesa, desde Abraham hasta Moisés, Dios hizo promesa a Abraham y su descendencia, y su responsabilidad era creer y obedecer. Esa es la cuarta dispensación. Tenemos la número 5, la dispensación de la ley. Y esta es desde Moisés hasta el día de Pentecostés, póngale ahí.
Se promulgó la ley en el Sinaí y el pueblo fracasó en cumplirla. La quinta es la dispensación de la ley. Desde Moisés hasta el día de Pentecostés se promulgó la ley en el Sinaí y el pueblo fracasó en cumplirla. Recuerde que siempre hubo un fracaso en el hombre y lo más bello, hermano, que siempre estuvo la gracia de Dios. ¿Ya? Número 6, tenemos la dispensación de la gracia. Y esto es desde Pentecostés, Ya va un segundito. ¿sí? Número 6, dispensación de la gracia, desde Pentecostés hasta la venida del Señor. Esta es la era actual donde la salvación es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. La número 6 es la dispensación de la gracia, que es desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, y esta era es la era actual, ¿ya? Nosotros somos contemporáneos de esta hermosa bendición de estar en la gracia de Dios. Amén. Esta es la era actual donde la salvación es por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Y la dispensación número 7 y última, el reino milenial. Y esta es el reino milenial de los 1000 años con Cristo en la tierra. Y esto es posterior después de la tribulación, hermano. Ya recuerde que hay varias posturas también sobre la venida de Cristo. Esa la vamos a ver después, tocar como doctrina elemental, que nosotros somos pretribulacionalistas. Ya creemos que la iglesia vuela antes de la gran tribulación. Recuerde que está tribulación, la tribulación y la gran tribulación. Son tres. Tribulación, la tribulación y la gran tribulación. Nosotros todos pasamos por tribulaciones, ya para que eso igual lo tengamos bien claro. Está la tribulación y la gran tribulación, ¿ya? Ahora, ¿por qué le hice anotar esto? Las 7 dispensaciones principales para poder entender en el periodo donde se están dando las circunstancias. O sea, cuando nosotros hablamos de Noé, estamos en el periodo, ¿quién me puede ayudar con eso? De la... De la conciencia. La conciencia. Gloria a Dios, amén. Es el periodo que se estaba viviendo en ese momento con Noé, ¿ya? Ahora, si ustedes ven aquí en pantalla, en Génesis del 6 al 9, 13, lo que leyó nuestro hermano Roberto, lo que más resaltó fue la palabra que corrompió. Y quiero que entendamos este significado, ¿por qué es tan importante, hermano? Mire, el significado de corrompido en hebreo tiene dos connotaciones, ¿ya? Y es sachat. Esta raíz hebrea implica la idea de destrucción, corrupción o daño en Génesis 6. Se aplica a la acción de la humanidad de haber corrompido su camino sobre la tierra. Y tenemos la otra palabra que es maschat, ¿ya? Y este término hebreo es un sustantivo relacionado que significa corrupción, perversión o decadencia moral. Indica un estado de deterioro, una desviación de la norma y de lo que es correcto. Y en el contexto bíblico, la corrupción no era solo un asunto físico, sino también algo espiritual y moral, para que ustedes tengan eso bien claro. La humanidad se había desviado de la intención original de Dios. Recuerde que la intención original de Dios siempre fue lo perfecto, pero veo con la caída, que fue la dispensación número 1, que fue la inocencia, ¿no es cierto? El hombre cayó. Pero aquí cuando nosotros hablamos de esta intención, ¿no es cierto?, que se perdió lo original de Dios, que era la conciencia, el hombre vuelve a caer. Ahora, tenemos que entender que en ese momento, en el periodo de que estuvo Noé, la tierra estaba llena de violencia y maldad, ¿ya? Y eso fue lo que a Dios
¿Y sabe qué? Y esta fue la primera revelación del atributo de Dios, que Dios era en sí persona. ¿Sabe por qué? Porque a él le dolió en su corazón. Póngale ahí, el primer atributo de Dios está en Génesis capítulo, ¿no es cierto? 6, donde dice la palabra, Dios le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Ya? Y mire, y el sinónimo de corrompido es algo corrupto. Él vio corrupción, algo podrido, algo pervertido, depravado, degenerado y algo vicioso. En cambio, ¿cuál es el antónimo de estas palabras? Es lo honesto, lo puro y lo conservador. O sea que no había nadie, hermano, que cumplía estos requisitos de ser honesto, puro y conservador. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Disculpe, aquí en hermano. gracia, perdón, Disculpe, disculpe que lo interrumpa. ¿Qué atributos vemos ahí el de atributo Dios? moral de Dios, el corazón, su corazón, que Dios se dolió en su corazón. Y vemos la persona de Dios en ese extracto de ese versículo. Amén, porque dice claramente que a causa de toda esta corrupción, ¿no es cierto? De lo podrido, de lo corrupto, de lo pervertido que estaba la humanidad, depravado, degenerado, hermano, dice que el corazón de Dios se dolió. Ahora, en el estado que se encontraba la humanidad, Dios se arrepintió de haber creado al hombre, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 6. Y dice así, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. En hebreo la palabra usada para arrepentirse en Génesis capítulo 6, 6 es Naam. No significa que Dios haya cometido un error en haber creado su creación, sino que sintió dolor, pesar y tristeza por la maldad del hombre. ¿Ya? Dios nunca se va a retractar de lo que hace. Y esto es un concepto también que algunas sectas y religiones tienen. Dios no se retractó en sí de haber creado al hombre porque era su perfecta imagen, ¿ya? Era el molde original de Dios. Lo que Dios ahí está dando a explicar, que Dios, a causa de esta consecuencia del pecado, ¿no es cierto?, de que el hombre, en pocas palabras, se pudrió, hermano, es que Dios se arrepintió y sintió dolor. ¿Por qué? Porque vio la condición, amén. Según la interpretación de los textos, este término describe una respuesta emocional ante las acciones humanas, como la fricción. Le dolió en su corazón, dice el Señor, sin que implique que Dios se haya equivocado o cambie su plan eterno. Porque algunos dicen, entonces, si Dios se arrepintió, ¿para qué creó al hombre si sabía lo? Y algunos también son, disculpe la expresión, son un poquito desubicados en decir, bueno, si Dios sabía que se va a pervertir la tierra o que el hombre cayó, ¿para qué los creó? Entonces siempre el ateo, el agnóstico anda con estas preguntas y con esta interrogante, diciendo, bueno, si Dios sabía, entonces ¿para qué los creó? No, la palabra no es que se haya arrepentido de haber hecho al hombre, sino que le dolió, su arrepentimiento fue a causa de ese pecado que él cometió. Ahora, el significado de Naham, que dice ahí, este verbo hebreo, no se refiere al arrepentimiento humano de cambiar de una mala acción a una buena, sino a un lamento o pesar que Dios tenía en su corazón. Una respuesta emocional, no un error. El pasaje de Génesis 6:6 no significa que Dios se arrepintiera de crear al hombre como si hubiera cometido un error. La Biblia aclara que Dios, al ver la maldad y el pecado, sintió una profunda aflicción, y esto se expresa como Naam, el significado en hebreo. Amén. Por eso es necesario irse al contexto histórico de la palabra y a la etimología de la palabra, cómo lo está escribiendo ahí el autor. En este, se puede decir, el autor Moisés. Amén. Ahora dice que todo esto discernió del pensamiento de su corazón, que solamente en el corazón del hombre era de continuo al mal. Esto dice mucho. Esto significa que no hay aspecto de la naturaleza del hombre no corrompido por el pecado. Por eso Jesús dijo que estos días, ¿no es cierto?, que en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, Mateo 24, 37, mi hermano Samuel, si tiene su Biblia, si me puede ayudar. En Mateo 24, 37, va a ser dinámica desde ahora las clases, hermanos, ¿ya? Entonces, todo designó de los pensamientos del corazón del hombre, y su continuo era hacia el mal. Amén. Y ahora miren la gran referencia que hace Jesús del tiempo de Noé a los tiempos actuales que estamos viviendo. Mateo 24, versículo 37. Amén.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Así como los días de Noé, dijo mi hermano Samuel, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, la condición del mundo antes de la venida de Jesús será como la condición del mundo antediluviano. Recuerde que aquí se decreta el primer juicio. ¿Ya? Vamos a hacer una comparación lineal de los periodos. ¿Ya? ¿Y sabe cuáles son esos 4 aspectos generales del tiempo de Noé y la venida del Señor? Y aquí vamos a anotar esto. Aspectos generales, póngale ahí. Aspectos generales del tiempo de Noé y la venida del Señor. Número 1. En Génesis 6:1 encontramos una explosión demográfica. En Génesis 6:1 encontramos una explosión demográfica. ¿Ya? Y en este tiempo, hermano, hay una explosión demográfica. Estamos haciendo un paralelo del tiempo, de la dispensación, ¿no es cierto?, de la conciencia y cómo se está dando ahora en el tiempo de la gracia. Número 2, la perversión sexual, Génesis 6:2. Número 3, la actividad demoníaca. Número 4, las constantes del mal en el corazón del hombre. Y número 5, la corrupción generalizada y violenta. Y podemos ver todas estas 5 aspectos, La 4, por favor. La 4 es la constante del mal en el corazón del hombre. En la 5 es la corrupción generalizada y la violencia. Ahora la pregunta que nos hacemos todos. Estas 5, se puede decir, aspectos generales del tiempo de Noé. Siervo, ¿cuál era la primera? La primera es la explosión demográfica. Amén. ¿Alcanzaron a notar las 5? Se las voy a decir otra vez. Miren, la número 1 es la explosión demográfica. La número 2 es la perversión sexual. La número 3, la actividad demoníaca. La número 4, las constantes del mal en el corazón del hombre. Y número 5, la corrupción generalizada y la violencia. Y estos 5 aspectos eran los tiempos de Noé. Por eso Jesucristo dijo, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que estos 5 aspectos, y esta es la pregunta que yo hago, ¿la estamos viviendo actualmente? Amén. Un rotundo amén. ¿Qué quiere decir esto? Que la venida de Cristo, hermano, está a las puertas. Ahora, pasamos a Génesis, capítulo 6, versículo 14 al 16. Mi hermano Franco, recuerde siempre estar con su Biblia, hermano. Amén. Génesis, capítulo 6, versículo 14 al 16. Y vamos a ver lo que Dios le dice a Noé, qué tenía que hacer. Mi hermano Franco, amén. ¿Me repite el versículo, hermano, por favor? Génesis 6, del 14 al 16. Del 14 al 16, dice así: Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Hasta qué versículo, hermano? Hasta el 16. Amén. Amén. Bueno, aquí vemos lo que Dios le mandó a hacer a Noé. ¿Qué le dijo? Construye un arca, Noé, porque he puesto y hasta aquí he llegado y voy a destruir la tierra. Vemos el primer juicio en la dispensación de la conciencia
que era el diluvio. El primer juicio hacia la humanidad era el diluvio. Amén. ¿Por qué es necesario ver y entender esto? ¿Por qué? Porque en la dispensación que estamos viviendo nosotros, estamos esperando, ¿no es cierto?, la venida de Cristo, y en la gran tribulación, que va a ser, ¿no es cierto?, la tribulación, que son 3 años y medio, y la gran tribulación después de esos 3 años y medio, que son los 7 años que la tierra va a pasar las copas, la ira de Dios, ¿no es cierto?, los sellos, se van a abrir, hermanos amados, va a ser destruida por fuego. Póngale, y el primer juicio es el diluvio y el segundo es por fuego. Al tiro vamos a eso nomás, al grano. El primer juicio fue con agua, que fue el diluvio, y el segundo es con fuego, ¿ya? El arca de Noé tenía aproximadamente, vamos a dar unas especificaciones para que ustedes más o menos tengan la claridad, porque siempre esto lo hacen incluso en la escuela dominical, se habla de esto, pero muchas veces yo me he dado cuenta que no saben los profesores ni cuántas medidas tenía el arca, amén. Tenemos que entender que cuando se creó el arca, Dios le dio otras medidas que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, los metros, los centímetros, las pulgadas, por ejemplo, acá en el mar, en los que viven acá en San Antonio, se manejan por las millas, ¿ya? Millas hacia adentro del mar, y aquí se está hablando de codos, medidas de codo. Ahora, la longitud de un codo era de 300, ¿y sabe cuánto esos metros de largo? Son 155 metros. A 150, 155 metros de largo medía el arca de Noé. Tenía 26 metros de ancho, para que anote ahí. Yo pensé que eran 137 que medía de largo. Depende del codo, hermano. Ya la longitud varía. Ahora, era de 150 a 155 metros de largo, más o menos. La anchura era de 26, algunos dicen que eran 50 codos, 26 metros de ancho y 15 metros de alto. Ahora, para que nos hagamos no sé, una idea, era del porte del Titanic, ¿ya? Según los investigadores y los teólogos siempre lo comparan. Y recordemos que el arca también tenía una forma de como de una caja de zapatos, ¿ya? Y era bastante grande. Todos los teólogos hacen cuenta y hacen referencia a que el arca de Noé tenía las mismas características en su anchura del Titanic y tenía una abertura de codo de ancho de 18 pulgadas. Todo el camino alrededor de las partes superiores. Ahora, vamos a ver algunos aspectos y algunas especificaciones muy, muy buenas, hermano. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo con este tema de la IA y lo que se están haciendo, ya National Geographic, History Channel, los ateos están tratando de negar estos hechos, estos acontecimientos. Ahí hablan ellos de la Pangea, ellos hablan, por ejemplo, en este tiempo de que es imposible que la humanidad, porque hay por la huella de carbono que ellos hacen, las investigaciones seculares, que la Tierra tiene más de 10.000 millones de años. Entendamos esto. Y aquí yo refuto siempre a los ateos, que me ha tocado de repente hablar con ateos que son, pero duraznos, me dicen, yo no creo en la historia del arca de Noé, y tampoco creo en que la Tierra tenga más de 6.000 años. Hermano, recordemos que la Tierra es súper joven. Y esta es la pregunta que yo le hago a ellos. Yo creo en Adán. Cuando Adán y Eva, Dios los creó niños o adultos. Los creó adultos. Cuando Dios creó un árbol con el poder de su palabra, lo creó hecho. Entonces, Dios creó una tierra madura. No creó una tierra, se puede decir en ese acto creativo, un arbolito chiquitito, un Adán bebé. No, Dios creó, póngale ahí, Dios creó la tierra madura. Por eso está esta pugna entre el ateo y los cristianos, cuando usted ve los debates que ellos hacen, que Génesis, ¿no es cierto?, el diluvio es solamente una teoría, es un engaño religioso. Pero mire, escuche bien, hermano, Dios creó una tierra madura, creó a un Adán adulto, creó una Eva adulta, creó un árbol ya maduro, ¿me entiende? De hecho, el árbol ya tenía fruto. Entonces ellos no entienden esa parte. Ahora, mire, vamos a dar unas especificaciones. No fue sino hasta el año 1858 que se construyó un barco más grande que el arca. El arca fue sin duda lo suficiente grande como para hacer el trabajo. Si el arca llevó a 2 de cada familia de los animales, alrededor, mire, de 700 parejas de animales, pero si el arca llevaba 2 de cada especie de animales, había alrededor, mire, escuche bien, de 35.000 parejas adentro del arca. Ahora, más allá de que la Biblia
hay evidencia del rico patrimonio histórico de la realidad del arca, en el año, póngala ahí, 275 después de Cristo, Veroso, un historiador de Babilonia, escribió, pero este barco que está encallado en Armenia, una parte aún permanece en la montaña. Y hay quienes logran obtener brea del barco de Noé. Miren, los escritos babilónicos estaban anunciando en el año después de 275 años que el arca todavía estaba ahí. Ahora, alrededor del año 75, Flavio Josefo dijo, en el año 75 después de Cristo, dijo, los lugareños coleccionaban restos del arca de Noé y se la mostraban en pleno día. También dijo que todos los antiguos historiadores que conocían escribieron sobre el arca. Flavio Josefo ya había visto, incluso pudo haber llegado a ver rastro del arca. En el año 180, Teófilo de Antioquía escribió, los restos del arca al día de hoy están por verse en las montañas y están con nosotros. O sea, imagínense, los historiadores, la patrística, están confirmando que esto fue un suceso real. Más real fue lo que declaró Jesucristo, que el tiempo, ¿no es cierto?, que antes de la venida de Cristo serán como los tiempos de Noé. Entonces, si lo dijo el Maestro, si lo dijo Jesús, es porque así fue esta historia. ¿Por qué estamos hablando un poquito de esto? Porque tarde o temprano nosotros vamos a hacer apologética de esto. Y van a venir con otros, con otras, se puede decir, sus argumentos, que no son sólidos, hermanos, sino que nosotros incluso la historia, nosotros tenemos que entender esto, queridos pastores y hermanos, que la historia a nosotros la avala. Lo avala que hay una ciencia bíblica. Y el hombre hasta el día de hoy, de hecho hay un libro, no sé si han escuchado de Lee Strobel, que me parece que es un adventista, hermano. No sé si han escuchado de este historiador, que fue un hombre muy conocido en su tiempo y fue periodista. Fue como un periodista muy famoso en su tiempo. Entonces su esposa se convirtió al cristianismo. ¿Y qué pasa? Que esta mujer, hermano amado, como vio que su hijo se estaba muriendo, fueron a un restaurante, de hecho está la película, para los que puedan verla, es muy buena la película, es de fe la película, es muy buena, pero esto es la vida real, el caso de Cristo, no sé si lo han escuchado, y este hombre empezó por todos lados, incluso a viajar por todos los países, hermano, para poder refutar la teoría de que Dios no existe y poder refutar todo el acontecimiento, y uno de ellos que él tomó fue el tema del arca. ¿Y sabe lo que pasó a este hermano con todos sus descubrimientos, viajando, yendo con los doctores más, se puede decir, más conocidos en su tiempo, con las personas más eruditas, con los teólogos más grandes de su tiempo, entrevistándole? Y él le puso así el caso de Cristo. ¿Y sabe por qué estudió? Para puro refutarle a su esposa de que Dios no existía. ¿Y sabe lo que pasó con este hombre? Terminó creyendo en Cristo. Porque se dio cuenta que toda la historia, a través de la patrística, a través de estos hombres, en el contexto histórico y cultural, esto era verdad. Y lo más glorioso, hermano, que hasta el día de hoy la gente sigue creyendo más y más a estos preciosos eventos que un día Dios, ¿no es cierto?, se dio a conocer a través de estos eventos, hermano. Ahora, en el año 1876, un escritor británico, para estar terminando ya un poquito de esto y darle énfasis y darle un poquito de apologética a esto, James Bryce subió a Ararat y reportaron el hallazgo de trozos largos, imagínense, trozos largos de madera que estaban aferrados con la arena, con la tierra, perdón. Entonces, en toda la historia, en todos los periodos, en todos los años, vemos que este acontecimiento fue verdad, ¿ya? Y ahí tengo la diapositiva para que los que quieran anotarlo también puedan ver que esto fue realmente verídico. Ahora, Jesús presenta al arca de Noé como un símbolo simbólico de salvación. Amén. Así que, como el arca salvó a Noé y a su familia del diluvio, Jesús ofrece un refugio segura contra el juicio final para quienes ponen su fe en él. Se considera a Jesús como la única puerta de la salvación, similar a la única puerta del arca que garantiza la seguridad. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Amén. Este juicio sigue siendo una advertencia para el género humano. Recordemos que los juicios de Dios siempre han estado decretados y el factor esencial de que Dios hable de juicio
fue a través de su profeta para poder intervenir que lo que estaba haciendo el hombre, siempre apartado, ¿no es cierto?, en el estado original, siempre Dios se proveyó de alguien, del mismo ser humano, para poder advertirle a la humanidad que estaban viviendo un mal camino. Por eso me gusta lo que dice el apóstol. Inexcusable es el hombre ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque hay una conciencia en el hombre. Por eso yo le digo desde antemano que yo no creo que exista el ateo. El ateo en su arrogancia, en no creer en Dios, dice que no hay un Dios, pero el espíritu que está en él, que fue provisto de parte de Dios, ese espíritu, ese aliento de vida, el neuma que Dios le dio al hombre, clama a Abba Padre. Amén. Porque usted hable con un ateo, hermano, tarde o temprano se va a dar cuenta que el hombre quizás está dañado, está cegado, porque él quiere estar cegado, pero el espíritu que está en él de vida, el que gime a Dios. Amén. Ahora, este juicio sigue siendo una advertencia para el género humano. En Lucas 17, 26, 7 dice, como fue los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Jesucristo sigue diciendo que va a haber un juicio. En Hebreo 11:7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. En su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Esto es un versículo clave para poder refutar a aquellos que dicen que la iglesia se queda en la gran tribulación. Hermano, lamentablemente anda un movimiento de apostasía, hermano, terrible con esto, diciendo que la iglesia sí va a pasar la tribulación, la gran tribulación. Amén. Ahora, en 1 Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por el arca, por agua, perdón. Recuerde que el arca es representación de Jesús. Amén. Ahora, en 2 Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, aquí para que también viendo la esta de los ángeles, dice perdonó al mundo antiguo, se está refiriendo a los hombres, no a los ángeles, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, la afirmación del juicio pasado y futuro, la afirmación del juicio de Dios no será como el arca de Noé. Es correcta en cuanto al método de juicio final, que será por fuego en lugar de agua. Pero la analogía con el diluvio sigue siendo vigente como advertencia. El juicio de Noé fue un evento específico de juicio para su era, mientras que el juicio final, póngala ahí, mientras que el juicio final será por fuego y afectará a toda la creación. Sin embargo, la historia del arca sirve como símbolo, escúcheme bien, símbolo de salvación a través de Cristo, que es la verdadera arca moderna que nos protege del juicio futuro. Ahora, si ustedes ven la diapositiva, hay un juicio, el juicio de Noé. ¿Lo alcanzan a ver ahí? ¿Se ve bien o no? Juicio de Noé. Dice, el método, pónganle ahí. Juicio de Noé, método de juicio, fue por agua. Ahora, el método del juicio final es por fuego. El juicio de Noé, en el método, fue un juicio por agua. Y a eso se le conoce como el diluvio universal. ¿Ya? Y el juicio final, en el método, el juicio es por fuego. ¿Cuál fue el propósito del juicio de Noé? Ahí dice castigar la inmensa maldad de la época y purificar el mundo, pero también ofrecer una vía de salvación a través de la obediencia. Ahora, el propósito del juicio final, porque aquí tenemos que tener bien claro esto, el propósito del juicio final es juzgar a toda la humanidad. ¿Ya? Ya ahí ya no va a haber una segunda oportunidad, hermano, en el gran juicio final. ¿Ya? El juicio de Noé, en la salvación se logró construyendo el arca
física y entrando en ella, según las instrucciones de Dios que habíamos leído. Y en el juicio final, la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús, quien es el arca de la salvación que los protege del juicio venidero en el creyente. Amén. Vamos a dejar un ratito ahí la diapositiva para que lo pueda escribir. Hermano Patricio, una consulta. Mi pastor, dígame. Esta diapositiva que usted está poniendo ahí en pantalla, ¿están en algún libro? Sí, sí, está en un libro. ¿Qué libro es? En la dispensación igual. Yo se la puedo enviar, no tengo problema. Ya, pues sería bueno porque la verdad las cosas es que trato de apurarme en anotar, pero no alcanzo a anotar. Ya, mi pastor, tranquilo. De hecho, igual vamos a tratar de mandar la diapositiva. Ya, pues sería ¿Ya? bueno. Y está el video Gracias. también en YouTube. No sé si mi pastor Hipólito ve los videos por YouTube. Sí, sí, estuve viendo uno. Ya, ya mi pastor. Lo que pasa es como vimos a ver los dos, me tenía un problema con el canal de YouTube. Amén. Ya. Ya, Entonces, pues gracias. ya mi pastor, amén. La salvación, ¿no es cierto? En el juicio final, la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Ahora, algunos dicen, ¿cuáles son los métodos del juicio? Y me gustaría anotar los juicios por fuego, están en Isaías, anótelo ahí porque esto no está en la diapositiva. El juicio por fuego lo vemos en Isaías 66, 15 y 16. Y dice, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Amén. También el pasaje bíblico que habla que la tierra va a ser destruida por fuego y esta humanidad está en 2 de Pedro 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 7 al 9. Lo leemos. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas os, amados, dice Pedro, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retardará su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Atención acá dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, mire, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperaremos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Amén. Estos son los versículos clave, hermano, para poder entender esto, porque hay una postura, recuerda ahí, de los que son milenialistas, que creen que no, que eso va a ser solamente la gran tribulación, y hay un que no, que va a ser antes, y hay una mezcolanza ahí, hermano. Ahora, el propósito de juzgar a toda la humanidad, ¿no es cierto? Ese es el propósito esencial, juzgar a toda la humanidad. La salvación es a través de la fe en Jesucristo, quien es el arca, como habíamos dicho, de la salvación que los protege del juicio venidero. Ahora, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque Él es el arca, porque no hay diferencia. Y en Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Recuerdo que nosotros somos salvos. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Ahora, pasando
al capítulo 10, versículo 11, y aquí vamos a parar también un poquitito, pasando a Génesis capítulo 10, 11, la, la dispersión de las naciones. Amén. Describe el origen de las naciones del mundo a través de la descendencia de Noé. Pasó el suceso del juicio, para que tengamos, pasó el diluvio, pasó el juicio. Y en Génesis 10 al 11 encontramos la dispersión de las naciones. Describe el origen de las naciones del mundo a través de la descendencia de Noé. Enumera a los hijos de Noé, sus descendientes, asignándoles diferentes regiones. Y si ustedes se van conmigo al mapa, porque aquí empieza la segunda civilización. Póngala ahí, hermano. Recuerden que ¿cuál fue la primera civilización? Si alguien me puede ayudar con eso. La de Caín. Amén. Gloria a Dios. Y aquí empieza nuestra segunda civilización, la dispersión de las naciones en el mundo. Amén. Y aquí voy a poner a ver si se me mueve un poquito acá el mouse acá. Ya. No sé si alcanzan a ver el mouse acá. Yo estoy aquí jugando acá con el mouse. La parte de acá, por ejemplo, aquí, no sé si alcanza a ver en rojo, esta es la parte de Italia acá, toda Europa y Asia, perdón, el Oriente Norte, ¿ya? Por ejemplo, si hacemos aquí, en este cuadradito que está acá en rojo, no sé si se alcanza a ver, hermano. Mi hermano Franco, usted que está ahí, ¿lo alcanza a ver ese cuadradito rojo? Ya, ahí está actualmente Israel, ¿ya? Actualmente está Israel. Y en la parte de Oriente Norte, se fue todos los descendientes de Jafet. Póngale ahí. Parte de Europa y el Medio Oriente Norte estaba Jafet. Y ahí se fue toda su civilización. Recuerde que en el arca entraron 8. Entraron los 3 hijos de Noé, sus 3 mujeres. De ahí empezó la segunda civilización. Si los vemos acá en la parte verde de acá abajo, todo eso es Egipto, es África, continente africano. Y todos los de Can fueron para acá. Los canaanitas después estaban todos acá, ¿ya? Y la descendencia de Sem, de ahí viene la otra promesa, fue para Sem, que lo vamos a ver ya en la otra clase. Empezamos a hablar de la patriarca, que fue Abraham, Isaac y Jacob, vieron en el Medio Oriente completo. ¿Ya? No sé si alcanzan a ver bien. Jafet se fue a Europa, norte del Medio Oriente. Recuerde que acá está actualmente Israel, acá están todos los países árabes, ¿ya? Acá está todo África, aquí está Egipto, en la parte de arriba está Egipto, ¿ya? Después vamos a ocupar harto este mapa, porque este mapa nos va a servir incluso para los textos receptos, para ver más adelante, como dimos una pincelada de eso, cómo se expandieron los cristianos. Recuerde que aquí estaba Israel, haciendo un poquito de este análisis, para que usted entienda, cuando Jesús estuvo con Herodes, en el tiempo de Herodes, en el tiempo de Babilonia, se dispersaron todos, hubo un cautiverio en el tiempo de Daniel, ¿no es cierto?, cuando fue llevado a Babilonia, todos los judíos se dispersaron alrededor del mundo. Cuando estuvo en la fiesta de Pentecostés, llegaron todos esos judíos, llegaron a la fiesta de Pentecostés de todas las naciones, llegaron acá. Venían con el lenguaje de la lengua donde ellos residían. Y por eso en Pentecostés los mismos judíos escuchaban hablarlo. Oye, estos hablan en lengua, fueron llenos. Cuando Pedro se levanta y le dice, oye, están hablando nuestras lenguas, eso eran, los que escucharon esas lenguas eran todos judíos, hermanos, ¿ya? Y vamos a ver ese contexto histórico también. Que Pedro, cuando se puso en pie, algunos dicen que habían de otros países, no, eran los mismos judíos que llegaban a la fiesta, ¿no es cierto?, de Pentecostés, a celebrarla a Israel, a Jerusalén, Belén, ¿ya? Ahora, el número de los hijos de Noé y sus descendientes, asignándoles diferentes regiones geográficas, por ejemplo, y aquí dice, los descendientes de Jafet se establecieron en Europa y Asia Menor. ¿Ya? Cuando hablamos de Asia Menor, estamos hablando de la parte norte de Asia, perdón, la parte de Asia de acá, el Medio Oriente de la parte norte. Ahora, los de Can en África, como le estaba comentando, los de Can en África y Canaán y los de Mesopotamia, que es todo lo de acá. Ahora, este capítulo establece la base para la dispersación geográfica y lingüística de la humanidad después del diluvio. Amén. Dicho esto, hermano, terminamos con nuestra clase del día de hoy. Quedamos en Génesis capítulo 11.
Amén. Vamos a abrir el diálogo. Recuerde que es necesario que se aprenda las dispensaciones, que igual vamos a hacer unas preguntitas ahí. Amén. ¿Alguna consulta de esto, hermano? ¿Está bien? ¿Se explicó bien? Lo ideal es que quedemos todos claros. Esto. Amén. Dios le bendiga, siervo. Buenas noches. Y pa- Disculpe la molestia, sabe que no avancé a escuchar bien. La respuesta se me fue de internet. Usted algo consultó de cuál fue la primera civilización. La de Cam, perdón, sí, la de Caín, perdón. Esa fue la primera civilización, mi pastor, la de Caín. Amén, amén. Amén. Ya. Y en Génesis, después del diluvio, encontramos la segunda civilización, ¿ya? Y también no sé si alcanzó a escuchar mi pastor Jaime sobre si las dispensaciones es necesario entenderla. Algo logré escucharlo, así que, pero igual puedo revisar el video para poder anotar algo que se me pasó por alto. Amén, Como solo estoy escuchando, entonces. amén, Pero sí escuché la mayor parte de todo lo que dio hoy día. ya. Amén, mi pastor. Amén. Bueno, hermano, lo ideal de esto es poder entender las dispensaciones, que eso después lo vamos a tocar como doctrina. Amén. Vamos a refutar algunas doctrinas heréticas que, por ejemplo, la mayoría de los reformadores de corte calvinista no creen a las dispensaciones y muchas ramas pentecostales también que no creen también a las dispensaciones. De hecho, algunos pentecostales clásicos también no creen a las dispensaciones. Recordemos que la dispensación es el mismo Dios, ¿ya? Pero que trabajando en diferentes formas. Dios no muta, en Dios no hay sombra de variación, Dios no cambia, amén. Pero en el trabajo, en el orden de Dios, Dios hay planes en su creación, amén. Y esos planes no entienden ellos que los planes son de Dios, amén. No es del hombre. Cuando Dios actúa en la creación, cuando Dios actúa en el tiempo incluso crono del hombre, es el propósito eterno de Dios, hermano, y Él hace como quiere. Amén. Y con esto terminamos el Génesis del 10 al 11. ¿Alguna consulta a alguien más? Voy a compartir acá. Amén. Y vamos a pasar a la segunda clase, hermano, se puede decir, de la malla, ¿no es cierto? Que Mi nos vamos siervo, a... Sí, dígame. una consulta para entenderlo bien. Cuando habló sobre el arrepentimiento, usted estaba hablando que Dios nunca se arrepintió. eh, Jamás se arrepintió en la Biblia en nada, ¿cierto? Lo que pasa, claro, esa palabra en hebreo, hermano Jorge, no sé si está todavía la dispositiva ahí. Se arrepintió en el acto de que el hombre había fallado, no en un acto de creación, porque Dios no se puede retractar de lo que él hace en su esencia. O Perdería sea, se arrepintió, se perdería su atributo de justicia, ¿me entiendes? se Porque él es justo y arrepintió perfecto. bajo, se arrepintió bajo lo que hizo el hombre. Exacto, exacto. O, Dice, por la o sea, palabra, cuando, dígame. o sea, cuando se arrepintió, porque la Biblia un poco más adelante, para entenderlo bien, dice que se arrepintió porque había una bendición perpetua sobre los hijos de Elí. Igual dice que se arrepintió de darle esa bendición. Es lo mismo, se arrepintió bajo los actos de esos Bajo los hombres. actos, exacto. De hecho, esa palabra arrepentirse en hebreo es Naam. ¿Te acuerdas que le dije yo que era Naam? Y no significa que fue una retracción en su obra creativa, sino que era en el sentido del dolor y el pesar de la tristeza de Dios. Y esa es la O sea, palabra se dolió. que dolió de haber creado al hombre. Su acto Ah, ya, la palabra correcta es dolió. se dolió, exacto, por haber creado al hombre. Y esa palabra que sale ahí en hebreo, perdón, es Naam, para que la note ahí. Sirve una Significa, consulta. sí, dígame. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que al hombre no lo destruyó porque el hombre siguió, pero la descendencia de Elí la destruyó. Sí, Pero fue bajo sus actos como consecuencia del no, pecado. pero es que no estamos hablando de la humanidad en general, pues estamos hablando de un cierto acontecimiento en ciertas personas, porque Dios actúa, recuerde que si hablamos por actuar de eso, en las guerras, ya podemos ver en una guerra cuando fue Josué, exterminó completamente aldeas y ciudades, bajo el propósito de Dios. Ahora, el propósito es solamente que fue ahí en el sacerdote Eliú, te lo dice, fue descendiente nomás, pues. No fue a nivel general como lo estamos viendo, un juicio a nivel general como el diluvio.
porque sigue Claro, permaneciendo porque esa fue, raza fue humana. sobre la genealogía nomás de Exacto, Elipo. exacto, Ah, ya. exacto. No fue bajo, recuerde que estamos hablando de dos juicios general en la humanidad. Uno que fue por diluvio y a través de esa, se puede decir, juicio, ¿no es cierto?, arraigó a la humanidad de una. Y ahora se viene otro juicio final que también va a arraigar todo, incluso hasta su creación, porque va a ser cielo nuevo después Dios y tierra nueva. Amén. 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 ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Voy a compartir la siguiente diapositiva. Amén. Entonces, por eso es necesario también, mi hermano, tener se puede decir, entender las dispensaciones, ¿ya? Porque lo vuelvo a decir, no estamos hablando de un juicio, se puede decir, parcial, sino que es algo general. Fue un juicio a nivel global y universal. Por eso ahí le pusimos en el título eh, Destrucción Universal, Global. Amén. Y dicho esto, hermanos amados, pasamos a la segunda materia. Ahí está, segunda materia. Introducción a la teología. No sé si se alcanza a ver. ¿Se ve, hermano, la presentación? Sí, amén. Sí, se ve bien. Amén. Y con esto, hermanos amados, bueno, les doy gracias al Señor, hermano, porque hoy día me llegó una linda noticia de nuestra editorial, hermano, que vamos a trabajar con un hermano. Para todos ustedes, los que saben también, yo tengo, la mayoría de los hermanos que están acá me conocen por el tema del trabajo que yo tengo, la librería virtual. Y hoy día me llegó una linda noticia, así que pronto vamos a estar ya sacando nuestro libro. Amén. Introducción a la teología, para que anote ahí. Esto sí que tiene que anotarlo, hermano. ¿Ya? Que de aquí vamos a hablar de doctrina, vamos a empezar a hablar de cosas más profundas. Amén. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de los propósitos que damos en el diálogo? Vimos el diálogo de la teología. A ver si está por acá. Acá está. En la clase pasada, viendo la introducción a la teología, vimos la introducción a la teología, ¿no es cierto? ¿Qué significa la teología? ¿No es cierto? Todos sabemos que viene de una palabra griega compuesta que significa, ¿no es cierto? Teo significa Dios y logo significa el estudio. En sí es el estudio de Dios. Algunos creen que la ciencia que estudia a Dios. Recuerden que nosotros nunca vamos a poder estudiar a Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque nuestra mente es limitada y el Dios que tenemos y el Dios a cual servimos es ilimitado. Amén. Así que por eso yo, en esa palabra, yo puedo tener una pequeña confrontación con algunos hermanos que les gusta mucho la teología. Yo es el estudio, lo aplico tal cual es, literalmente es el estudio de las cosas de Dios. Amén. Vimos el origen. Recuerdan que en el origen del término de la palabra teológica se ocupó primera vez por los griegos, ¿no es cierto? Lo ocupó, se puede decir también Platón, Aristóteles, y con se puede decir con los cristianos. Esto fue con Eusebio de Cesarea cuando empezó a él ocupar los términos de teología. Amén. La teología en lo eclesiástico siempre ha estado, hermano. Ya no es algo nuevo. Ahora, para nosotros, para el pueblo pentecostal, la teología es nueva. De hecho, la mayoría de los reformadores de eso se basan, de la teología. Recuerden que en excelencia, el número uno en teología fue el apóstol Pablo. Amén. Ahora, la teología, vimos la teología en la visión general y secular, cómo se ve en el aspecto. Vimos el objetivo, el propósito de la teología, ¿no es cierto? Que era el estudio de Dios, la comprensión de la fe. También vimos las fuentes, métodos, ¿no es cierto? En esas fuentes y métodos, ¿no es cierto? Creemos que la Biblia es considerada la regla infalible de la fe y la práctica. También cuando hablamos de la suficiencia, que la Biblia contiene todo lo necesario para la salvación y la guía cristiana, ¿ya? Ahora, rechazamos, ¿no es cierto?, nosotros en la teología de una perspectiva pentecostal y evangélica, nosotros rechazamos toda otra fuente como autoridad. Le vuelvo a decir esto para que usted lo considere también. Los católicos creen en el magisterio. Nosotros no tenemos magisterio. Ellos creen en los obispados del magisterio. ¿Ya? Aparte de esto, el Papa tiene la infabilidad, cuando hablamos de infabilidad, que tiene todo el derecho, o sea, lo absoluto de poder crear un estatuto o incluso un decreto. Y los papas crean muchas, se puede decir, estudios religiosos que lo ponen más que la Biblia, más alto que la Biblia. Y eso es se puede decir, lo terrible que ellos hacen es que pongan otras fuentes y otros métodos más arriba de la eterna palabra de Dios.
Bien, ¿no es cierto que hablamos del pasaje clave, que para nosotros es 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículos 16 al 7, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. También vimos las aclaraciones importantes, clase pasada, haciendo una repasada, hermano, por ejemplo, la aclaración importante que la teología, y nosotros nunca vamos a negar la tradición, ¿no es cierto? Creemos que hubieron padre apostólico, que hubieron iglesias, se puede decir, la patrística nos sirve a nosotros para el contexto cultural y general. Y esto anótelo ahí, hermano. La patrística nos sirve a nosotros para contexto cultural, histórico, póngale ahí. Pero a nosotros no nos sirve para la doctrina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque iba una evolución en las doctrinas. Ellos estaban viviendo reforma en las doctrinas, estaban creyendo y poniendo en hincapié cuáles eran las doctrinas que iban a quedar hacia futuro. Ellos fueron como los padres que partieron con las doctrinas, pero ellos tenían incluso muchas doctrinas erradas, ¿ya? Pero siempre ellos lucharon con las doctrinas principales, la deidad de Cristo, ¿no es cierto? La persona del Espíritu Santo, que ellos siempre la defendieron. Habían otros dogmas y otras doctrinas que van en contra de los principios sacros de Dios. Amén. Pero tampoco en la aclaración importante, la teología no niega la autoridad de la iglesia, ¿ya? La doctrina no incluye que la iglesia tenga la autoridad para interpretar y señalar la palabra de Dios. Cuando yo hablo de iglesia, estoy hablando de individuos, de personas. Usted es la iglesia, ¿ya? La iglesia solo es llamado hacia afuera y usted el que es llamado. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, estamos hablando de las personas y las personas no pueden tener una interpretación privada. Póngale ahí, el hombre o el cristiano no debe tener una interpretación privada de la palabra de Dios. Amén. La palabra se interpreta sola. Ahora, allá el hombre que haga doctrina, allá el hombre que manipule el texto, allá el hombre que haga doctrinas falsas, ¿no es cierto? Pero la palabra no se manipula, la palabra no es de interpretación privada. Bien, hablamos sobre la razón y el diálogo. Amén. Cuando nosotros hablamos de la razón, ¿no es cierto? Que tenemos toda la utileza y la herramienta para comprender más profundamente las verdades reveladas por Dios. Amén. Y también hablamos del fundamento de la fe, que es necesario que el hombre, el Hijo de Dios, se mueva solamente por la fe. Amén. Por la fe nosotros somos salvos. Amén. Y también hablamos de la inteligencia de la fe. La teología busca comprender mejor las verdades de la fe, descubriendo su importancia para la vida humana y examinando objeciones contra la fe. Amén. Y tenemos un sentido crítico que parece que hasta ahí llegamos, al sentido crítico. La razón introduce un sentido crítico para permitir la comprobación y la corrección de posturas erróneas, satisfaciendo así las preguntas de la inteligencia hacia la teología. Y dicho esto, hermano, pasamos a la conexión entre la razón y el diálogo. Anote ahí, para que nos vamos al tiro en eso, la razón y el diálogo. La teología, son dos elementos complementarios en la teología, ¿ya? La razón es el medio, escúcheme bien, para contemplar la verdad, mientras que el diálogo es el camino para relacionarnos con otro, con el mundo, para compartir esa verdad, de manera que sea un servicio a una sociedad mejor, más justa, honesta y tolerante. Cuando yo hablo de diálogo, entra aquí el predicador, entra el profesor, entra el maestro, entra el diácono, ya entra un hermano dando se puede decir, una declaración de verdad. Amén. Y la razón, ¿cuál es? Es el medio de contemplar la verdad, es decir, creer. Amén. Creemos a lo que se nos predica, creemos a lo que ustedes están escuchando, creemos a las palabras de los que están puestos por eminencia. Amén. Ahora, si nosotros cuando hablamos de conexión entre razón y diálogo, vemos que la teología no se impone, y póngala ahí. Poner la teología, no imponer, ¿ya? Poner la teología implica estudiar, analizar y presentar con fundamentos sólidos la Sagrada Escritura. Eso es exponer la teología. Imponer la teología generalmente se considera una idea errónea, ya que la teología no es un sistema que se debe imponer, sino un campo de estudio, mire, y reflexión sobre Dios, la fe y lo divino.
buscando una comprensión profunda y una aplicación amorosa de la verdad bíblica en la vida de las personas y la comunidad eclesial. Cuando nosotros hablamos de eclesial, hablamos de lo eclesiástico, la iglesia. ¿Ya? Recordemos, hermano, que cada iglesia es autónoma. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de autonomía, que cada iglesia tiene sus estatutos, ¿ya? Y bajo esos estatutos tienen que ser bíblicos, ¿ya? No pueden haber dogmas, lo vuelvo a reiterar, porque yo, lamentablemente, usted va a esta iglesia, pare de sufrir, a esta iglesia a la luz de Dios, no tienen su, se puede decir, sus respectivas, se puede decir, estatuto o reglamento eclesiástico, hermano. Y eso es lo terrible, hermano. Por eso es necesario. Yo sé que aquí hay pastores, por ejemplo, en el ministerio en la cual pertenecemos nosotros, en defensa de la sana doctrina, tenemos nuestro estatuto y sabemos que es para qué, para poder exponer, ¿no es cierto?, nuestros puntos de vista y así tener, se puede considerar que no creemos a ideas o doctrinas erróneas. Amén. Y ahí claramente se expone lo que creemos. Eso es bueno, hermano, que la teología no es de imponer, sino de exponerla. Amén. Y seguimos. ¿Por qué la teología no puede ser impuesta? Y estos son 3 puntos que nosotros tenemos que tocar. Ya cuando nosotros estamos hablando de la teología, estamos hablando del estudio de las cosas de Dios. ¿Por qué la teología no debe ser impuesta? Número 1, no busca dominar. La teología no pretende imponer el pensamiento de un individuo o grupo sobre el de otro, sino imponer una verdad sobre el Rey soberano. Recuerde que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Ahí nosotros declarando la verdad, estamos declarando que tenemos un Dios y un Rey soberano. Amén. Así que la palabra de la Dios nunca va a buscar, va a tener esa esencia de dominar a alguien. Amén. El que quiera recibir la palabra, la recibe. Y el que no quiera recibirla, no la recibe. En un momento se le acercaron al maestro y le dijeron, maestro, dura es tu palabra. El Señor le dio 2 opciones. Señor, estás predicando muy fuerte, le dijeron. Sí, le dijo, ¿y acaso vosotros también queréis iros? ¿También se quieren ir? Pero Señor le dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, en Él está la verdad. Él tiene la palabra de vida eterna. El que quiere seguir al Señor, lo seguirá. Nosotros tenemos que seguir entregando el mensaje evangelístico a las almas perdidas. Ahora, la teología, ¿qué busca? Busca de verdad. Su objetivo es el estudio y la comprensión profunda de Dios a través de su palabra. La historia y la creación, no la imposición de una doctrina rígida. Amén. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos a través de los estudios de la teología? Es irnos a las raíces, ¿no es cierto?, de cada doctrina para poder tener, ¿no es cierto?, una palabra y más, se puede decir, más aceptada y veraz y con fundamento, que eso es lo esencial, hermano. Tenemos que tener una palabra. Eso a mí me gusta cuando Pablo, lo vuelvo a reiterar, hermano, que el Señor nos enseña a trazar bien la palabra, amén, y fomenta la conversión. El estudio teológico es un proceso de conversión y renovación de la mente, lleva a una transformación y a un conocimiento más profundo de la fe, similar al crecimiento que experimentó el apóstol Pablo. Amén. Sabemos que solamente la palabra es la que puede cambiar al hombre. Amén. No es mi palabra, no es la palabra de un pastor, sino que es la palabra de Dios la que puede transformar. Amén. Entonces fomenta la conversión del hombre. Amén. Seguimos por acá. No sé si están entendiendo, hermano. ¿Está entendible la clase? Lo ideal es que ustedes entiendan. ¿Van tomando No, apuntes? Patricio, ¿Sí? no, Patricio, una consulta. Lo que pasa es que me deja un poquito en la duda el tema. ¿Sabe por qué? Dígame. Porque cuando no imponemos una verdad bíblica, estamos dando cierta relativismo para que cada quien crea lo que quiera creer, po. Pero la No, doctrina no debe ser relativa, la doctrina es absoluta. sí, es Y la doctrina, absoluta. Pero es que no estamos tratando, por es que lo dice claramente ahí mi pastor, dice, no busca dominar, ¿ya? La doctrina, por ejemplo, si yo hablo de doctrina, obviamente yo tengo que hablarla, pero no podemos imponerla a un individuo en sí. ¿Me entiende? Por ejemplo, yo tengo una postura pentecostal clásica, en la cual usted también la tiene, pero no podemos imponer a la persona, sino que cuáles son nuestros recursos, es poner la doctrina. A eso yo me refiero.
No estamos Ya, ya, ya. hablando, no sé si me entiende, porque la doctrina se expone. Y eso es lo lindo de la teología, Sí, que la teología se expone. Ahora, obviamente, yo por mí, por ejemplo, en el ámbito, se puede decir, si yo tengo bien clara y yo tengo a un hereje al frente mío, yo incluso el Señor a mí me puede dar toda la facultad, ni siquiera de botar las perlas, se puede decir, a los cerdos en el sentido de que ni siquiera tengo que con él debatir. Pero, por ejemplo, a un hermano que sea inconversa, perdón, a una persona que sea inconversa, yo no lo puedo imponer mis creencias. A eso se basa la teología, mi pastor. ya, ya. Ahí me queda un poquito más claro. Sí, mi pastor. Amén. Por Gracias. ejemplo, siervo, aplica una consulta, siervo. Eso aplica para temas, por ejemplo, de debates entre Sí, el amén. cristianismo y las religiones falsas o las sectas. Exacto. Como Exacto. sucede. Sí, mi pastor, qué bueno que toco ese punto. ¿Por qué? Porque es que no lo veamos del punto de debate, veámoslo del punto de apologética, ¿ya? Porque esa es la palabra, hacer defensa, como nos dice la palabra a nosotros, hacer defensa, ¿no es cierto?, de la palabra de nuestra fe. Cuando yo hago una defensa, ni siquiera aún ahí el Señor, por ejemplo, a los fariseos siempre le reveló la verdad. La verdad era la palabra, pero los fariseos eran los que no querían creer a esa verdad o se cegaban a no creer a la verdad, porque Jesucristo nunca le impuso el evangelio, sino que él entregó la palabra, él se entregó a sí mismo. Entonces, eso es la finalidad de la teología, ¿ya? Ahora, si tocamos el punto de vista doctrinal, yo, por ejemplo, si hablo con un testigo de Jehová, yo sé que tienen una Biblia, por ejemplo, la traducción de los Nuevos Mundos, que le estirpan los versículos, que le estirpan, se puede decir, le quitan la deidad de Cristo. ¿Yo qué hago ahí? Yo apelo a lo que me dice la Escritura, hago defensa de mi fe, les pongo la Escritura, que ellos están mal, bajo mi fundamento teológico basado a las doctrinas inerrantes que yo creo, o se puede decir, a las doctrinas cardinales que yo creo. No sé si me están entendiendo el concepto. Mi Sí, hermano Patricio, amén. disculpe. Hermano Patricio, esto también se escucha, Sí, mi hermana Paula. sí, en un predicador también, por ejemplo, que esté predicando y, y como usted dice, exponer, y hay algunos que imponen. Por ejemplo, pueden ir visitas primera vez que van a una iglesia y se le impone, por ejemplo, la vestidura. Y exponer, uno dice la palabra y el Espíritu Santo es el que obra. Exacto. Es que, claro, amén. Es Bueno, que es así. Por ejemplo, nosotros tenemos el derecho, lo vuelvo a decir, el agente convencedor, ¿ya? No estamos hablando ahora sobre el tema de los salvíficos. La gente que las personas las convence es el Espíritu Santo a través de la palabra. ¿Ya? Es a través de la palabra que nosotros solamente dictamos la palabra. Por eso yo le dije la otra vez, nosotros a veces, muchas veces les queremos quitar el trabajo al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es el que redarguye el corazón de la persona, cuando el Espíritu Santo es el que quebranta el corazón de la persona, que el Espíritu Santo es el que transforma la vida de una persona. No él, no soy yo. Es la palabra que sale de mí, si sale con gracia, gloria al Señor, si sale con fuego, gloria al Señor, pero la gente convencedor de las personas es el Espíritu Santo de Dios. Mi pastor Máximo. amén. Mi hermano, disculpe, quería decir algo con respecto a lo que están conversando. Ah, Eh, yo entiendo que cuando usted plantea eso de que no se debe imponer el evangelio, la doctrina, estamos hablando de no obligar a la gente a creer, exacto, porque, porque cada persona tiene libertad de creer o no. De hecho, la Biblia dice que el que cree es era salvo y salvo. el que no cree es condenado. Exacto. Entonces, es verdad que la doctrina es absoluta y nuestro deber es anunciar la doctrina en plenitud, pero de que obliguemos o impongamos la enseñanza a la gente, eso no se puede, porque la gente tiene libertad de creer o no creer, de aceptar y de rechazar. Pero la Amén. doctrina Sí, es amén. absoluta. Exacto. Eso, Amén. eso mismo. Eso, buen punto, mi pastor Máximo. ¿Por qué? Porque lo vemos en el primer concilio. ¿Se acuerda que el primer concilio fue por el tema de la imposición, lo que estaba haciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, dice la escritura, que quería judaizar, ya estaba imponiéndole una doctrina errada. O sea, lo estaba obligando un poco más en sí. Entonces ahí viene el apóstol Pablo y le dice, no, pues, esto no tenemos que imponerlo nomás. Pues. Y como dice mi pastor, el pastor Máximo, el que cree, este será salvo.
Amén. A eso nos referimos cuando la doctrina, la teología no debe ser impuesta, porque estamos hablando de los estudios de las cosas de Dios. Amén. ¿Alguna otra pregunta? No, quedó claro, súper claro. Amén. Ahora seguimos a la... Amén. Ahora, los temas y ramas. La teología. Ya, vamos a hablar de los temas y ramas de la teología. Y aquí vamos a entrar un poquito que esto vamos a ver estos tres tipos de teología. Ya, en los temas y ramas está la teología histórica. ¿Y cuál es la teología histórica? Que a mí me fascina, hermano. Es el estudiar el desarrollo de la fe a lo largo de los siglos. ¿Ya? Tenemos la teología bíblica. ¿Ya? Es investigar las implicaciones de las creencias religiosas en el compartimiento y las acciones humanas basadas en los textos. Amén. Póngale ahí, la teología bíblica es investigar las implicaciones de las creencias religiosas en el comportamiento y las acciones humanas basadas en los textos. Por eso es necesario, hermano, saber la teología bíblica. Ahí vamos a ir a lo que es el sectarismo, hermano, lo que creen ellos, por qué creen de esa forma. Amén. Que ellos tienen una, se puede decir, una mala interpretación, ahí va a entrar hartas cosas, homilía, hermenéutica, hermano. Tenemos, número 3, la teología sistemática. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de teología, solamente, yo también lo creía de esa forma, que solamente estaba la teología sistemática. Hablaba, por ejemplo, de la neumatología, cristología, angiología, martiología, soterología, que es la de la salvación, ¿no es cierto? Escatología, el fin de los tiempos. Entonces, yo pensé que eso nomás era la teología, pero es solamente, que se puede decir, es una parte de lo que es en general la teología bíblica. Amén. Y con esto lo vamos a ir a la teología histórica. Póngale ahí, teología histórica. Amén. La teología histórica es una rama de la teología que estudia el desarrollo de la doctrina, creencias cristianas a lo largo de la historia de la iglesia. Se enfoca en cómo las diferentes generaciones de cristianos han interpretado y entendido la Biblia y las enseñanzas cristianas, examinando cómo estas interpretaciones han evolucionado, afectado la fe y la práctica cristiana a través del tiempo. Yo con esto quiero hacerle una tarea, lo anoten ahí como tarea, cuando nace la iglesia pentecostal. ¿Ya? La teología histórica es la rama de la teología que estudia el desarrollo de las doctrinas, y aquí vamos a meterlo, hermano, a las doctrinas, y creencias cristianas a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Ya? Se enfoca en cómo las diferentes generaciones de cristianos han interpretado y entendido la Biblia y las enseñanzas cristianas, examinando cómo estas Hermano, interpretaciones, ¿sí? disculpe mi hermano Patricio, usted dice una tarea cuando nace la iglesia pentecostal, pero No, en el Chile, movimiento pentecostal, perdón, disculpe, me equivoqué, movimiento, el movimiento pentecostal. Estoy hablando de la denominación, mi pastor, ¿ya? ya, ya, De la denominación, no de la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal, la asamblea de Dios, hasta los bautistas pentecostales. sí, movimiento, llamé. Amén. Esa va a ser la tarea. Cuando nace, eso le va a servir mucho también a nosotros, nos va a servir a todos conocer la historia, la teología histórica. Amén. Cuando nace el movimiento o la denominación pentecostal. Amén. Dice, examinando cómo esta interpretación han evolucionado, ya porque recordemos que las doctrinas evolucionan, mis hermanos amados, ya, y cómo ha afectado la fe y a la práctica cristiana a través de los tiempos. Ahora, la teología histórica, póngale ahí, la teología histórica busca 4 puntos. El punto número 1 es comprender el desarrollo de las doctrinas cristianas, ¿ya? Comprender el desarrollo de las doctrinas cristianas implica estudiar cómo las creencias cristianas fundamentales han evolucionado e interpretado a lo largo de la historia, ¿ya? Número 2, analiza la interpretación de la Biblia a través de los tiempos o del tiempo. ¿Ya? La interpretación de la Biblia ha evolucionado desde los tiempos antiguos con métodos con la interpretación literal
alegórica y gramatical y histórica. ¿Se acuerdan ahora? Y esta va una pregunta para algunos de los hermanos. Mi hermano, no quiero exponerlo. ¿No, alguien se acuerda? No quiero exponer a nadie, hermano, a nadie, ¿ya? Pero sí quiero, si se acuerdan, cuáles eran las reglas de interpretación, los 4 reglas de interpretación, estudiar la Biblia o los hechos históricos, el contexto histórico de la palabra. ¿Recuerdan? Que eran 4 principios. La Biblia se interpreta de forma, ¿recuerdan? Sí, espiritualmente, Amén, prácticamente, simbólicamente y literalmente. amén. Proféticamente, hermano. Proféticamente. Proféticamente, sí, perdón. Recuerden eso, hermanos amados. Lo vuelvo a reiterar. Apréndanse eso. Los 4 principios de interpretación de la Biblia es proféticamente, simbólicamente, espiritualmente y literalmente. ¿Ya? La Biblia en su contexto hay pasajes literales. Por ejemplo, tenemos pasajes simbólicos. El Apocalipsis es simbólico. ¿Ya? Daniel es simbólico. Las profecías que son progresivas, parciales y futuristas. Recuerde que hay varios tipos de profecías. ¿Ya? También que hay, la Biblia se interpreta espiritualmente, ¿ya? La mayor parte de la Biblia en el Nuevo Testamento es espiritual, ¿ya? Ahora, analizar la interpretación de la Biblia a través del tiempo, la interpretación de la Biblia ha evolucionado desde los tiempos antiguos con métodos como la interpretación literal, ¿ya? Reflejando diferentes enfoques en contexto histórico. Por eso es bueno apelar a estos 4 principios, pues desde Edra y antes de Cristo, los judíos helenísticos adoptaron el método alegórico. En la Edad Media se enfatizó la exégesis literal, que era solamente superficial, mientras que la Reforma impulsó el retorno de métodos más profundos y literales, y por eso vemos la interpretación moderna incorpora herramientas con un enfoque más analítico en lo narrativo y en lo retórico, ¿ya? O sea que a través de esta evolución de cómo comprendemos la Biblia y aplicando estos principios, entendemos un poco mejor las doctrinas, ya sean cardinales, las primarias, las secundarias o las doctrinas ya de tercera categoría, si usted quiere llamarla así. Recordemos que las doctrinas esenciales, vamos a tocar, hermano, las doctrinas cardinales, ¿ya? Vamos a tocar también eso en la teología histórica, ¿ya? Vamos a hablar sobre celadamente, sí, no vamos a hacer un contexto así, nos vamos a meter tanto de lleno acá, pero vamos a dejar clara nuestra postura, ¿ya? Ahora, la teología histórica busca estudiar la historia de la iglesia, su impacto, ¿ya? Estudiar la historia de la iglesia permite entender las raíces de la fe cristiana, identificar herejías. Anotemos esto, estudiar la historia de la iglesia y su impacto es estudiar la historia de la iglesia que permite entender las raíces de la fe cristiana. En todo caso, igual va a quedar el video, ¿ya? Identificar herejías y errores del pasado y comprender la providencia de Dios en el desarrollo del cristianismo a lo largo del siglo. Amén. Además, el estudio de la historia de la iglesia revela su vasto impacto en la civilización a través para aquellos que creen en la filosofía, en el arte, la cultura o la política y los servicios sociales. Y ayuda más que nada a los creyentes a conectarse con los antepasados de la fe, desarrollando gratitud, responsabilidad para el futuro. Recordemos que grandes concilios se hicieron y los concilios en sí tuvieron sus partes buenas, en la mayoría su parte mala. Esto es como yo le llamo como los gobiernos de Judá y de Israel. Recordemos que el 80% del reinado de Judá, y eso también vamos a verlo también más adelante, fueron que el 80% hizo lo malo ante el ojo de Dios y solamente un 20% hizo lo bueno ante el ojo de Dios. Y algunos que empezaron bien y terminaron mal. Amén. Así yo lo veo, porque así era la iglesia también y todo esto del magisterio y sobre los concilios. Empiezan bien las doctrinas, después van metiendo herejía. Imagínense, hermano, que en el año 500 con el concilio de Éfeso, hermano, y en el año 500 promulgaron y decretaron que la Virgen María era la Madre de Dios. Herejía tremenda. Amén. Ahora, la teología histórica busca un contexto cultural y histórico. Los contextos culturales e históricos son fundamentales en los estudios de la teología, ya que las ideas prácticas y creencias de una época y lugar influyente
Profundamente es como se comprende, interpreta y vive la fe. Al estudiar la teología, es crucial considerar estos elementos para una correcta comprensión del mensaje bíblico, el desarrollo, la tradición cristiana y la aplicación relevante del Evangelio en diversas realidades sociales y culturales. Recuerden que Jesús estuvo en una sociedad greco-romana, ¿ya? Y hay muchas palabras que Jesús, ¿por qué la dijo? Y ese también fue el principio, y yo le dije que lo anotaran como regla también, como principio, ¿no es cierto?, de homilética. ¿Cuáles eran las tres reglas de homilética? Cuando uno va a exponer, ¿quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y a quién lo dijo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un tiempo cultural, hay un tiempo histórico, ¿ya? Hay un tiempo sociales, y esos tiempos sociales no son los mismos tiempos sociales que estamos viviendo ahora. Amén. Ahora, pasando a esto, vamos a pasar un poquito más abajo. Histórica. Como conclusión, para allá estamos y vamos a dar término. Como conclusión, la teología histórica incluye que su estudio sea una herramienta esencial para la iglesia actual, ya que permite comprender el desarrollo de las doctrinas cristianas y ofrece lecciones valiosas de la historia para evitar errores y herejías. Entonces, cuando yo le diga por qué es necesario estudiar la teología histórica, para así evitar errores doctrinales y herejías futuras o herejías. Su propósito es servir a la iglesia presente, reflejando la sabiduría del pasado para contextualizar y defender la fe a la luz del desafío contemporáneo, de todo ello manteniendo siempre la escritura como autoridad máxima. Amén. Entonces, ¿cuál es la autoridad máxima de nosotros? La eterna palabra de Dios. Amén. Y eso sería, hermano amado, lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Alguna duda sobre esto, hermano? Ahora, hermano, si hay alguna duda de verdad o si hay algo, lo podemos ver, lo podemos analizar, lo podemos estudiar, hermano. Porque, por ejemplo, yo sé que aquí hay, me parece que hay pastores de diferentes, yo creo que somos todos, parece pentecostales, hermano. Pero si llegara a ver a alguien que, por ejemplo, tenga otras doctrinas, lo ideal es que nosotros, bien, como dice la teología, vamos a exponerlo bajo nuestras posturas de una perspectiva pentecostal clásica. Ahora, entre nosotros mismos pueden haber posturas, de hecho, para eso están hechos estos tipos de, se puede decir, de diálogos que ahora yo voy a dar y voy a abrir el diálogo. Si hay alguna pregunta, si hay alguien que no entienda un poco, quizá, o alguna doctrina de lo que se haya hablado, que no la entienda, este es el momento adecuado, hermano. Lo ideal de esto es que no se armen debate, o si tenemos otro, un punto de vista diferente al otro, lo ideal es que siempre podamos llegar a, a una base o a un fundamento bíblico. ¿Ven? Mi hermana Paula, mi hermano Samuel, mi pastor Máximo, mi hermano Cristóbal. No sé si hay alguna pregunta, mi pastor Hipólito. ¿Todo bien? Por mi parte, no, mi querido hermano. Gracias. Sí, mi hermano Patricio, todo bien. Amén. Amén, mi Amén. hermano Patricio, Amén, mi pastor muy Hipólito. claros. Amén. Ahora, bueno, es necesario pasar estos puntos, hermano amado, para poder entender el propósito de estudiar la teología, hermano. Vamos a ver lo que es tan lindo, queridos pastores, porque algunos le tienen miedo a esta palabra. Yo al principio, cuando me convertí, yo no quería saber nada de teología, estaba tan enamorado, estaba como se dice en el primer amor, como todos lo llaman. Pero cuando se me presentó un testigo de Jehová, hasta ahí nomás llegó. Dije, no puede ser que alguien tenga tanto conocimiento y yo que amo tanto a Dios y alguien que no ame a Dios tenga más conocimiento. Y eso fue el impulsor de poder estudiar la teología. Y se va a darse cuenta que la teología es tan linda porque vamos a comprender muchas doctrinas. ¿Ven? Así que, mis hermanos amados, vamos a dejar hasta la clase hasta aquí. Le vuelvo a decir, por ejemplo, a mis pastores que vienen, que se ingresaron después, esta otra semana vamos a estar pasando dos pruebas, este otro miércoles, ya que son escritas, son trabajos también y vamos desde 2 semanas más, vamos yo creo que como a mitad, lo vamos a dejar a mitad de noviembre. Vamos a empezar con las pruebas, se puede decir, que cada uno de presentación, ¿ya? El rector me pidió esto, de que cada hermano hiciera una presentación
ellos trataran de involucrarse más activamente y dinámicamente para poder ser evaluados con una presentación de un trabajo. Por ejemplo, en este sentido, que tengo a mi hermano Cristóbal yo le voy a dar una temática o un estudio para que él pueda exponerlo. ¿Ya? Es muy necesario eso porque a través de eso nosotros también lo vamos a enfocar y desempeñar. No sé si yo le dije a un principio, queridos pastores hermanos, que nosotros vamos a tener que buscar a futuros profesores, ¿ya? Por ejemplo, a todo aquello, yo estaba hablando con nuestro pastor en el ministerio, para que esto igual ustedes tengan esto que, aparte de estudiar, recibir un título, se va a poder capacitar también a un profesor en la pedagogía, o sea, que pueda salir de aquí y podamos sacar profesores, ya sean hermanos que estén preparados. ¿Por qué? Porque este otro año, recuerden que yo voy a estar en el nivel de la licenciatura y por ende se va a necesitar un profesor de bachillerato, ¿ya? Y el rector lo que me comisionó es que yo buscara un profesor y yo voy a abrir mi corazón en estos momentos con ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy en ese sentido celoso. Yo igual tengo amistades, por ejemplo, tengo acá a mi hermano Jorge Paredes, que se congrega, me parece que, bueno, él es el líder donde el pastor Elvis Roja. Entonces, yo conozco quizás su doctrina, yo conozco, yo sé, pero en este sentido de buscar a alguien, a una persona responsable, dejarlo como maestro, ver sus cualidades y esto mismo de hacer las pruebas como presentación, yo también me va a dar eso de poder verlos a ustedes, poder cómo se expresan o cómo pueden llevar a cabo una clase. Pero todo esto va en una reunión más adelante y lo ideal de acá, que salgan tan solo estudiantes, salgan profesores, ¿ya? Porque nosotros estamos abriendo sede y esto tenemos una reunión con el ministerio porque esta bonita bendición la tomamos con el ministerio. Entonces, este otro año ya vamos a buscar un profesor. Amén. Obviamente, si usted se recibe de bachillerato, saca su licenciatura en bachillerato, usted este otro año, con ese diploma académico, va a poder hacer la asignatura de bachillerato. Pero el requisito que se le va a poner a ese hermano es que esté estudiando también la licenciatura. ¿Ya? O sea, tiene que tomar la licenciatura y también tomar el bachillerato. A todo esto yo estoy terminando la maestría ya, hermanos. Yo este otro año ya recibo mi titulación, saco la maestría y yo puedo dar clases hasta la maestría nomás. Y después me quedaría otro año, 2 años más para sacar el doctorado y yo puedo dar clases de doctorado. Así que mi hermano, prepárense, eh, que órele al Señor, busquemos al Señor en oración para que Dios pueda sacar de aquí mismo. Yo no me cierro a esas posibilidades si tiene un hermano las cualidades, quiere estudiar, echarle ganas, amén. Se le va a dar, aparte de estudiar, pues usted mismo, es como un trabajo profesional, le buscamos la práctica, amén. Así que eso, mi hermano, no sé si está todo claro, lo ideal sería, lo vuelvo a decir, si hay alguna duda o conclusión, me puede escribir por interno, amén. Ahora, no sé si mi pastor Máximo que está ahí lo puedo llamar un ratito más. Mi pastor Máximo, terminando las clases. Sí, a ver, Una pequeña reunión, seguimos por Zoom. No sé si podemos seguir por Zoom. sí, mi hermano. Ya, ya mis hermanos amados, damos por finalizado las clases del día de hoy. Amén. Día 29 de octubre. Vamos a darle la oportunidad en esta ocasión a nuestro hermano Samuel. Hermano Samuel, Amén, que nos puede guiar en una oración para terminar. Amén. amén, amén. Gracias te damos, Señor, Dios del cielo, en esta preciosa noche, Señor, que nos has concedido. Dios mío, en Amén. esta hora, Señor amado, de instrucción. Dios mío, donde hemos sido, Dios mío, formados, Señor, nutridos con tu palabra, Señor amado. Dios mío, permite que toda palabra, Señor, que todo lo que hayamos estudiado, Señor, pueda retenerlo en nuestro corazón. Dios mío, que usted nos dé, Señor, la inteligencia, Padre, para poder, Dios del cielo, Dios mío, retener todo lo aprendido, Señor amado, y que, Señor amado, más adelante en todos los estudios a realizarse, Padre, usted nos dé siempre, Dios mío, la capacidad, Dios del cielo, de poder, Señor amado, Dios mío, ser guiado a través de tu Espíritu, Señor amado, a comprender las Escrituras, Señor. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor amado, por tu palabra y por el enseñador, que cada día tenga más gracias, Señor amado, para exponer, Señor amado, todo lo que él ha aprendido, Señor, y transmitirlo de alguna manera, Padre, a nuestros corazones, Señor. Danos siempre la iluminación, Padre, para entender todo lo que está exponiendo, Señor amado, tu siervo en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén y Padre. amén.
Gloria a Dios para siempre. Bueno, queridos hermanos, Dios me lo bendiga grandemente. Esta sería la clase del día de hoy. Recuerde que lo vamos subiendo por la plataforma de YouTube, así que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Bendiciones. Ahí sí se pueden despedir. Amén. Dios me los bendiga. Saludos. Amén, mi hermano Patricio. Bendiciones Bendiciones. para todos. Bendiciones Dios a le los bendiga. pastores. Buenas Amén. noches a todos. Bendiciones. Amén. Amén. Ahí vamos a estar, si se puede.